Entre todos los planetas del sistema solar, nuestra Tierra es especial, ya que es el único que ha desarrollado vida. Pero ¿y si nos saliera un competidor? ¿Y si una segunda Tierra apareciera de la nada? Entonces habría dos escenarios distintos. El primero es la destrucción de ambos planetas. El segundo tiene un final inesperado pero bastante lógico. Pero empecemos por el escenario catastrófico. La segunda Tierra con las mismas condiciones solo podría existir si recibiera absolutamente la misma cantidad de luz solar que nuestro planeta. La órbita que sigue a la Tierra es perfecta para recibir la cantidad necesaria de calor solar. Si estuviéramos un poco más lejos, toda la superficie de nuestro planeta se parecería a la Antártida. Y si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, todos viviríamos en un enorme desierto habitado por muy pocos seres vivos. Así que, para que la segunda Tierra fuera idéntica a la nuestra, tendría que seguir la órbita de nuestro planeta. Dos objetos masivos pueden existir cerca el uno del otro. La unión de la Tierra y la Luna es un gran ejemplo. Pero si el segundo objeto fuera tan pesado y enorme como nuestro planeta, no habría espacio suficiente para los dos. La gravedad de dos tierras sería un gran problema. Los dos mundos colisionarían porque serían atraídos el uno hacia el otro. Este proceso duraría cientos de millones de años y al final los dos planetas se transformarían en un mundo gigante y sus restos volarían alrededor del planeta recién formado asemejándose a los anillos que rodean a Saturno, o uno de los planetas empujaría al otro fuera de su órbita. En este caso, una de las tierras se lanzaría hacia el Sol y ardería como un cerillo en su atmósfera. También es importante recordar que la Tierra se mueve a una velocidad de 105.000 km por hora en todo momento. Esto es más de 80 veces más rápido que la velocidad del sonido. Y ahora imagina dos enormes planetas que vuelan el uno hacia el otro a tal velocidad. Ni siquiera un organismo microscópico que viviera en la boca de un volcán tendría la posibilidad de sobrevivir a la colisión de dos tierras. Incluso la Tierra sería despedazada por una onda expansiva. Pero imaginemos que la gemela de nuestro planeta sigue otra órbita, en algún lugar entre Marte y la Tierra. Incluso en esta situación, la vida de la gente cambiaría para siempre. Por cierto, la teoría de que la Tierra podría tener una gemela apareció hace siglos. Los científicos del pasado creían que el segundo planeta podría estar escondido en el lado opuesto del Sol. Gracias a las modernas tecnologías de la astronomía, sabemos que esta teoría no es cierta. De lo contrario, nuestros telescopios y otros equipos ya habrían captado algunas señales de este planeta. Los científicos estudian objetos espaciales a miles de años luz de nosotros, así que sin duda se darían cuenta de la existencia de otro mundo en el vecindario. Pero bueno, imaginemos que la segunda Tierra existe y que la hemos descubierto recientemente. Todo el campo de la astronomía y la astrofísica recibirá inmediatamente cientos de miles de millones de dólares en financiación. El estudio de la gemela de la Tierra se convertirá en un objetivo prioritario para la gente. Los expertos plantearán cientos de hipótesis sobre el aspecto de la segunda Tierra y lo que ocurre en ella. El planeta está casi a la misma distancia del Sol que nosotros. Esto significa que el clima debe ser el mismo ahí. Pronto los científicos descubren que el doble de la Tierra tiene agua líquida y continentes, pero no son como los nuestros. Sus formas y ubicación son diferentes. Lo más probable es que ahí también haya vida. Pero, ¿cuál es su origen? Existe la hipótesis de que la vida en nuestro planeta apareció gracias a los aminoácidos traídos por un meteorito. Es muy probable que lo mismo haya ocurrido en otro mundo. Lo más probable es que la vida haya surgido ahí de una manera completamente distinta. Tal vez los peces no salieron del agua en ese planeta, y las primeras criaturas inteligentes aparecieron en el océano. Podrían ser anfibios con escamas y aletas, o monstruos parecidos a pulpos con enormes tentáculos. Los peces de la segunda Tierra podrían haber salido del agua y tener extremidades, pero ¿y si no les gustara caminar por el suelo? Entonces este mundo podría estar habitado por aves inteligentes, o la vida podría haberse originado en las profundidades del suelo. Entonces la evolución crearía topos humanoides o gusanos muy desarrollados. Para averiguarlo con seguridad, los científicos envían un rover ahí. Una misión similar a Marte fue un éxito, así que no debería haber problemas con esta. La gente en la Tierra está esperando. ¿Qué encontrará el rover en el otro lado? La nave tardará varios años en llegar.
Extrañamente, 2 días después del lanzamiento regresa, pero esta no es nuestra sonda espacial. Durante todo este tiempo, los habitantes de la segunda Tierra también han estado observando nuestro planeta. En un momento dado, también enviaron una sonda. Está hecha de los mismos materiales que la nuestra. Tiene una cámara y un dispositivo de grabación, pero la gente está preocupada porque el rover se parece a una araña mecánica. ¿Puede ser que en ese mundo vivan tarántulas gigantes? Los científicos entienden que necesitamos comunicarnos. Enviamos a nuestros huéspedes una señal de radio con información sobre nuestra civilización. Ellos captan este mensaje y envían el suyo. Contiene extraños símbolos que se parecen a arañazos. Los lingüistas de todo el mundo intentan descifrarlo. Mientras tanto, los astrónomos envían a los invitados una grabación del habla humana. Unos días después, nuestros satélites captan un mensaje de nuestros vecinos del espacio con voces. Los científicos están a punto de reproducir la grabación. El mundo entero escucha conteniendo el aliento. Es un gruñido terrible y absolutamente incomprensible. Tiene pausas y un ritmo inusual, pero no se parece en nada al habla humana. Todo el planeta entra en pánico. Todos los países se están preparando para una invasión. Lo más importante ahora es construir escudos para proteger el planeta. Nadie puede desencriptar los mensajes. Es posible que nuestros vecinos tampoco puedan entendernos. La gente hace un último intento de establecer algún contacto. Enviamos un video para explicar a nuestros invitados, con la ayuda de gestos y signos, que solo queremos paz y colaboración. La respuesta no se hace esperar. Nuestro satélite recibe su archivo de video. Los científicos reproducen la grabación. Es impactante. Vemos dinosaurios con trajes robóticos. La vida en la segunda Tierra se ha desarrollado de la misma manera que en nuestro planeta, pero el infame meteorito colosal no cayó ahí. A lo largo de millones de años de evolución, los dinosaurios se volvieron conscientes. En el video gruñen y señalan con sus garras la imagen de nuestra Tierra. Luego empiezan a gruñir aún más fuerte y... ¿es una risa? La grabación termina. La gente considera esto como el anuncio de una invasión. Han pasado varios años. Durante este tiempo, los científicos han intercambiado mensajes con los dinosaurios varias veces. Y parece que empezamos a entenderlos. Resulta que los reptiles también quieren la paz. Dicen que su planeta estuvo una vez habitado por humanoides similares a los humanos, pero una inundación masiva los eliminó. Los dinosaurios lograron sobrevivir y evolucionar hasta convertirse en seres inteligentes. Pasarán muchos años antes de que la gente ponga un pie en su planeta, y cuando esto ocurra, la humanidad se sentirá aliviada al darse cuenta de que no estamos solos. Pero, ¿y si no hubiera vida inteligente en la segunda Tierra? ¿La gente también sería feliz? Sabríamos que siempre tendríamos otro hogar, o comenzaríamos a extraer sus recursos para reponer los nuestros. En cualquier caso, nuestras vidas no cambiarían inmediatamente porque esa Tierra estaría demasiado lejos de nuestro planeta. Pasarían decenas de generaciones antes de que la gente empezara a asentarse en la segunda Tierra. Nuestro planeta natal iría perdiendo cada vez más recursos, así que todo el mundo querría trasladarse a un nuevo mundo. Al principio solo los más ricos podrían hacerlo, pero con el tiempo los viajes espaciales serían más baratos. La gente probablemente invertiría mucho dinero para construir un paraíso en la segunda Tierra. Si esto ocurriera, visitaríamos este mundo durante nuestras vacaciones para respirar aire fresco y disfrutar de la naturaleza. En cualquier caso, la población humana crecería. Esto significa que, tarde o temprano, la segunda Tierra estaría tan cargada como la primera. Y entonces la gente empezaría a buscar un nuevo hogar entre las estrellas. Por cierto, si existe alguna vida en un planeta similar al nuestro, es probable que se parezca a pulpos. Incluso existe la teoría de que los pulpos llegaron a la Tierra desde algún otro mundo. Cualquier animal tiene varias etapas evolutivas de desarrollo. Por ejemplo, los elefantes y los mamuts descendieron de un ancestro común hace 5 a 6 millones de años. Si miramos más allá, casi todos los mamíferos evolucionaron a partir de un ancestro que compartían con los reptiles. Cada especie ha ido cambiando a lo largo de millones de años. Pero los pulpos no, aparecieron de repente en un árbol genealógico. Desde el punto de vista de la evolución, los calamares tendrían que evolucionar hasta convertirse en pulpos dentro de millones de años. Pero mira, ya están aquí. Además, los pulpos son increíblemente inteligentes. Su código genético es mucho más diverso que el humano. Puede que sean visitantes de otro planeta similar al nuestro, pero por supuesto, eso es solo una hipótesis. Imagina un planeta en el que cada bocanada de aire electriza tu cuerpo como un trago de expreso.
El cielo sobre ti es de un intenso tono azul, mientras árboles colosales se extienden hacia arriba, con sus hojas de un verde vibrante creciendo a un ritmo asombroso. El ejercicio diario se convierte en una emoción sin igual. Con la abundancia de oxígeno, te conviertes en una versión sobrealimentada de ti mismo. Correr no supone ningún esfuerzo mientras se recorre el paisaje, levantando pesos que normalmente parecerían imposibles. Es como si el mundo mismo estuviera impregnado de una oleada de energía. Todo se mueve más rápido. La fauna que te rodea se ve igualmente afectada por esta sobrecarga de oxígeno. Los animales vagan por la tierra en proporciones majestuosas. Sus enormes estructuras están impulsadas por la velocidad y la agilidad. Imagínate en una persecución a toda velocidad con un guepardo cargado de oxígeno, corriendo contra un depredador que podría avergonzar a un Ferrari. Tal vez te preguntes cómo puede ser posible una situación tan descabellada. Veamos. El oxígeno es el poderoso combustible que mantiene la vida. Constituye aproximadamente el 21% del aire que respiramos, y cada vez que respiramos envía estas diminutas moléculas a nuestras células, proporcionándoles la energía que necesitan para desarrollarse. Sin oxígeno, nuestras células lucharían y nuestro cuerpo se desmoronaría. Pero eso no es todo. El oxígeno es una superestrella que funciona para todo tipo de seres vivos, desde diminutas bacterias hasta elefantes gigantes. Incluso es importante bajo el agua, donde enriquece los océanos. Criaturas asombrosas como el plancton y las algas producen mucho oxígeno, creando un próspero mundo submarino. Pero para comprender plenamente el impacto de los altos niveles de oxígeno en el planeta, prepárate para un viaje en el tiempo. Recientemente, unos científicos hicieron un descubrimiento asombroso. Analizaron rocas de 2 lugares distintos que estaban muy alejados. ¿Y te lo puedes creer? Estas contenían pequeñas bolsas de gas que mostraban cómo los niveles de oxígeno se disparaban casi 1/3 en muy poco tiempo. Era como un soplo de aire fresco. Así que las estudiaron y descubrieron que los niveles de oxígeno en aquella época eran mucho más altos. Imagina paisajes exuberantes, bosques altísimos y pantanos gigantescos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Durante el periodo carbonífero, el oxígeno dominaba la atmósfera en un impresionante 20%, igual que hoy. Pero en los 50 millones de años siguientes, sus niveles se dispararon hasta un disparatado 35%. ¿Te imaginas lo que ocurrió? Al aumentar el oxígeno sucedió algo increíble. Enormes bosques crecieron por toda la Tierra, creando un impresionante mundo verde. E inmensos pantanos se adueñaron de las zonas bajas, dando al paisaje un aspecto surrealista y de otro mundo. Al mismo tiempo, los niveles de dióxido de carbono descendieron. Normalmente, cuando las cosas se descomponen, los microbios liberan dióxido de carbono en el aire. Este gas actúa como una manta caliente, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Pero en los misteriosos pantanos donde estaban enterradas estas plantas gigantes, los microbios no podían hacer su trabajo. ¿El resultado? El planeta se enfrió mucho. ¿Quién habría pensado que un soplo de aire fresco podría tener tal poder? Los científicos aún están tratando de averiguar por qué ocurrió esto, pero una cosa es cierta. No sucedió solo en un lugar. Fue un fenómeno mundial. Era como si el planeta estuviera jugando una divertida partida con el clima. Pero vayamos incluso antes. Veamos a los primeros dinosaurios norteamericanos haciendo su gran entrada. Los altos niveles de oxígeno fueron los que impulsaron la aparición de los poderosos dinosaurios en Norteamérica y más allá. Imagina los trópicos repletos de estas magníficas criaturas gigantes. Obviamente, los dinosaurios no aparecieron de la nada. Se aprovecharon de un entorno cambiante que era perfecto para su evolución. Los niveles de oxígeno jugaron un papel muy importante en esta fiesta. A medida que aumentaron, también lo hizo el tamaño de estas increíbles criaturas. Empezaron siendo pequeñas, con depredadores como el Kindesaurus, y poco después, enormes dinosaurios como los saurópodos se apoderaron de la Tierra. Luego, hace 65 millones de años, los dinosaurios desaparecieron y los mamíferos tomaron el relevo. Y aquí viene lo interesante. Estos nunca crecieron tanto como los dinosaurios. ¿Cuál es la explicación? Los mamíferos somos especiales porque podemos regular nuestra temperatura corporal. Y sí, los humanos también somos mamíferos, por cierto. Pero eso tiene un coste. Necesitamos mucha energía para mantenernos calientes en comparación con los reptiles y los dinosaurios. Los dinosaurios no se preocupaban por controlar la temperatura, así que podían centrarse en crecer. Los más grandes eran 10 veces más inmensos que los mamíferos más grandes.
Es como un juego de todo lo que tú puedes hacer, yo puedo hacerlo 10 veces más grande. Los dinosaurios podían tener limitaciones similares con sus tamaños, pero estas eran mucho menos estrictas. Antes de su extinción, los mamíferos eran muy pequeños. Muchas especies desaparecieron junto con los dinosaurios. Pero los supervivientes aprovecharon el ecosistema abierto y se diversificaron rápidamente en varios tamaños corporales. Sin embargo, tras 42 millones de años de crecimiento, los mamíferos alcanzaron una meseta de tamaño. Esto ocurrió en todos los continentes. Lo más probable es que se debiera a la temperatura y a la superficie terrestre. Los ambientes más fríos permitieron a los mamíferos crecer más. Equilibrar el tamaño corporal y el calor se convirtió en un reto. La superficie terrestre también contribuyó a mantener grandes poblaciones. Pero aumentar el tamaño de los animales no es lo único que puede hacer el oxígeno. Este humilde gas es un verdadero multiusos. También actúa como nuestro leal guardaespaldas, protegiéndonos de los dañinos rayos UV y otros peligros del espacio. Sin oxígeno, estaríamos indefensos ante las amenazas espaciales. El oxígeno también desempeña un papel fascinante en la formación del clima. Se asocia con sus otros compañeros atmosféricos para hacer que el cielo se vuelva loco con tornados, huracanes y tormentas eléctricas. Se mezclan y entremezclan en el aire, creando las condiciones idóneas para que se produzcan estas emocionantes aventuras meteorológicas. Y estas aventuras pueden ser peligrosas, pero tienen un propósito importante. Ayudan a distribuir nutrientes y materia orgánica transportando tierra, hojas y escombros a nuevos lugares. ¿Y si decidimos jugar con la naturaleza y elevar los niveles de oxígeno a cotas insospechadas? ¿30%, 40% o incluso 50%? Demasiado de algo bueno puede ser peligroso. La toxicidad del oxígeno se produce cuando un exceso de este gas causa grandes problemas. Es como comer montones de dulces. Al principio es divertido, pero pronto te arrepentirás. Sorprendentemente, una sobredosis de oxígeno puede dejarte luchando por respirar, como un bailarín cansado que necesita un descanso con desesperación. Al principio puede que sientas un subidón de energía, pero eso no durará mucho. Aparecerán los mareos, como si hubieras estado dando vueltas en la pista de baile durante horas sin parar. En casos extremos, un exceso de oxígeno puede incluso dañar tu cuerpo, haciéndote sentir como si te hubieras estrellado contra un enorme camión. Por eso, aunque el oxígeno está siempre con nosotros, dándonos vida, es importante apreciar su delicado equilibrio. No te pongas tu equipo especial de respiración. Además, no seríamos las únicas criaturas que sufrirían esta extravagancia de oxígeno. Los mamíferos, por ejemplo, lucharán por adaptarse a estos niveles extremos. El equilibrio de poder entre las especies cambiará drásticamente, y ganadores y perdedores lucharán por sobrevivir en un mundo que gira sin control. Y necesitaremos refugios más fuertes para hacer frente a estos animales gigantescos. Tendremos que mantenernos ágiles y evitar el peligro. En medio de todo el caos, habrá adaptaciones asombrosas. Las aves volarán más alto que nunca, alcanzando alturas que asombrarían incluso a las nubes. Además, prepárate para más desastres naturales y delicados ecosistemas que penden de un hilo. Los incendios se iniciarán con rapidez y furia, convirtiéndose en una amenaza constante. Incluso una pequeña chispa de una hoguera podría causar un desastre. Tendremos que replantearnos nuestros métodos de cocina y calefacción para mantenernos a salvo en este mundo lleno de oxígeno. Pero no olvidemos la otra cara de la historia del oxígeno. Si tuviéramos un planeta con poco de él, solo alrededor del 15%, nos enfrentaríamos a una lucha completamente diferente. Estaríamos cansados y nos costaría respirar. La actividad física sería extremadamente dura y nuestra memoria y concentración se resentirían. Agradezcamos los niveles de oxígeno que tenemos ahora. Son el equilibrio perfecto para prosperar. En este estimulante viaje por un mundo rico en oxígeno, hemos experimentado maravillas impresionantes y descubierto el delicado equilibrio de nuestro planeta. Apreciemos la magia de cada respiración, respetemos la interacción entre el oxígeno y la vida y disfrutemos de la emoción de este extraordinario viaje llamado vida. Un día caminas por la calle. Estás usando una máscara conectada a un tanque de oxígeno. No hay nubes en el cielo. No ha habido nubes en ningún lugar del mundo durante varios meses. Te fijas en una niña que tiene problemas para respirar. Le prestas tu máscara para que pueda hacerlo. Entonces, alguien grita: ¡pónganse a cubierto! Ahora hay un fuerte silbido y ves algún tipo de fuerza invisible arrancando árboles del suelo y empujando coches estacionados. Te escondes en la casa más cercana. Un viento helado y fuerte pasa con rapidez. Todos los extraños cambios en este mundo son causados por la atmósfera que se ha invertido.
Entonces, para comprender qué ocurriría si la atmósfera de la Tierra cambiara de manera tan drástica, primero debemos entender qué es una atmósfera. En palabras simples, es un manto de aire que cubre nuestro planeta. Nos calienta, nos protege y nos permite respirar. La atmósfera tiene 5 capas principales: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. La troposfera es la más pesada. Aproximadamente el 80% de la masa total de la atmósfera se encuentra aquí. Nubes, polvo y partículas de agua se desplazan en esta primera capa. Está llena de más oxígeno que las otras capas y ejerce la mayor presión atmosférica sobre nosotros. El hecho es que todo el aire que nos rodea tiene peso. A nivel del suelo son aproximadamente 15 libras por pulgada cuadrada. Rodea todos los objetos materiales, pero no sentimos esas 15 libras por pulgada cuadrada, o PSI, porque nuestra presión interna es igual a eso. El aire está disperso en la atmósfera y en el suelo. Cuanto más subimos, más baja es la presión atmosférica y los niveles de oxígeno. Por ejemplo, los alpinistas, mientras ascienden una montaña alta, utilizan tanques de oxígeno para ayudar a sus cuerpos a adaptarse a los cambios en el aire. Hay presión artificial dentro de los aviones para que las personas se sientan cómodas durante el despegue, aterrizaje y todo el vuelo. Así que el aire más saturado y al mismo tiempo el más pesado se encuentra en la primera capa, pero en una atmósfera invertida estaría en la más alejada de nosotros. La siguiente capa es la estratosfera y cumple la función de un escudo. Está compuesta de ozono, que absorbe la mayor parte de la radiación solar y evita que llegue al suelo. En palabras simples, los rayos del sol se filtran a través de la estratosfera, pierden sus propiedades dañinas y nuestro planeta recibe calor seguro. Luego viene la mesósfera. Puedes experimentar las temperaturas más bajas del mundo en esta capa. La presión atmosférica es baja aquí, pero el aire es lo suficientemente denso como para quemar meteoritos que pasan a través de la mesósfera. La termósfera sigue a la mesósfera. Recibe un golpe caliente de los rayos del sol. La temperatura aquí es de aproximadamente 2000 grados Celsius, casi 1,5 veces más alta que un volcán. Y la capa final es la exósfera. Esta es la última frontera de nuestra atmósfera antes de que comience el espacio abierto. La presión aquí es tan débil que las moléculas de gas escapan y se dirigen hacia estrellas lejanas. Entonces es así como funciona todo en una atmósfera ordinaria. Los rayos del sol brillan sobre la exósfera donde casi nada sucede. Luego calientan la termósfera y atraviesan la fría mesósfera. La luz solar se enfría al filtrarse a través de la capa de ozono en la estratosfera. Después de eso, sus rayos pasan por la capa más pesada y densa de la troposfera y llegan al suelo. Y ahora veamos cómo funcionaría todo esto en una atmósfera invertida. La troposfera, con todas las nubes, agua y oxígeno, subiría hasta la cima. Los rayos del sol quemarían toda la humedad. Las nubes desaparecerían del cielo. Luego, los rayos solares se enfriarían un poco al pasar a través de la capa de ozono. La estratosfera absorbería toda la radiación. Luego, los rayos atravesarían la fría mesósfera y rápidamente llegarían a la superficie de nuestro planeta. La termósfera y la exósfera tendrían casi ningún efecto sobre los haces. Si nuestro planeta tuviera una atmósfera invertida, se desataría una sequía masiva. Todas las nubes de lluvia se dispersarían en las capas superiores de la atmósfera, y toda la humedad en la Tierra comenzaría a evaporarse y acumularse en la exósfera y la termósfera. Así obtendríamos una nueva troposfera. Estaría llena de gases, partículas de agua y polvo. La troposfera anterior, que ahora se encontraría en la cima, perdería su peso y se convertiría en una exósfera. Pero, ¿qué ocurriría con el oxígeno en este momento? Cuanto más alto subimos, menor es la presión y menos oxígeno hay. Pero en una atmósfera invertida, habría menos oxígeno y menos presión más cerca de la superficie de la Tierra. Al principio, la gente sentiría como si estuviera en el monte Everest. Muchos perderían la conciencia o experimentarían mareos severos. Otros tendrían fuertes migrañas y se sentirían mal debido a la dilatación de los vasos sanguíneos. Pero, ¿qué pasaría con las personas que pasan mucho tiempo escalando altas montañas? Ellas se adaptarían con más facilidad, y el resto tendría que hacer lo mismo en la atmósfera invertida. Y cuando la gente se sintiera cómoda en tales condiciones, comenzaría a disfrutar de los beneficios. Sentiríamos menos resistencia del aire. Sería como un vacío en el espacio. Los autos conducirían más rápido y consumirían menos gasolina. Las personas crearían trenes que se moverían a la velocidad del sonido. Al correr, estaríamos menos cansados.
Pero al mismo tiempo los aviones volarían mucho más lentamente, ya que tendrían que atravesar capas gruesas de aire. No tendríamos lluvias por largos periodos y siempre estaría soleado. En lugar de mal tiempo, enfrentaríamos corrientes en chorro. Ahora, estos poderosos vientos helados circulan en las capas superiores de la atmósfera. Soplan sobre la cima del monte Everest y representan un serio peligro para los alpinistas. Cuando los rayos del sol calientan el aire, este se eleva y se encuentra con vientos fríos. Estos empujan el aire cálido aún más arriba, donde se convierte en corrientes en chorro. Estos vientos rugen a 112 kilómetros por hora. Pueden fácilmente arrancar un árbol o desprender algunos techos. Tendríamos que construir casas y refugios resistentes para sobrevivir a esta calamidad. Pero al final, la superficie de la Tierra se calentaría y empujaría las corrientes en chorro hacia arriba. En otras palabras, incluso si la atmósfera se invirtiera, todo volvería a su lugar tarde o temprano. Quizá esto ocurriría en un par de cientos de años o en millones de años. En cualquier caso, las leyes de la física y la naturaleza devolverían a nuestro planeta a su estado anterior. Sin embargo, es posible que todos los seres vivos no vivan lo suficiente como para verlo. Pero, ¿qué pasaría si la atmósfera del planeta estuviera volteándose constantemente? Es poco probable que esto ocurra en la Tierra, pero hay un objeto en el sistema solar que tiene una atmósfera invertida. Todas las partes sólidas en él se evaporan y ascienden, y la atmósfera se hunde y se vuelve más densa. Por lo tanto, en este cuerpo espacial, el suelo y el cielo siguen intercambiándose. Este extraño objeto celeste es Plutón, el que solía ser un planeta. La distancia promedio entre Plutón y el Sol es de aproximadamente 5,8 mil millones de kilómetros. Además tiene una órbita elíptica o en forma de óvalo que también está inclinada en relación con las órbitas de los otros planetas. Cuando Plutón se acerca al Sol, recibe un poco de calor, y este calor es suficiente para convertir el hielo en la superficie de Plutón en gas. Cuanto más alto asciende este gas, más cálido se vuelve. Esto es bastante extraño porque en la Tierra sucede justo al revés. Cuanto más alto es el aire, más frío está. Ahora imagina un mundo que no tiene una superficie sólida, solo una atmósfera. Este es Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema, que está compuesto de gases. El 90% es hidrógeno y el 10% restante, principalmente helio. Júpiter mantiene todos estos gases dentro de sí mismo gracias a su poderosa gravedad. Y cuanto más cerca del centro, mayor es su concentración. Si una enorme nave espacial intentara aterrizar en la superficie de Júpiter, tardaría mucho tiempo en alcanzar el núcleo del planeta. Pero al mismo tiempo sería imposible llegar al centro, ya que el peso de los gases circundantes aplastaría cualquier objeto material. Saturno tiene una estructura similar. La gravedad de sus gases es tan fuerte que hace que los anillos formados por pedazos de cometas y asteroides giren alrededor del planeta. Este manto de aire atmosférico en nuestro mundo es ideal para todas las criaturas vivientes. Durante millones de años la evolución ha estado creando organismos que pueden adaptarse a las condiciones de la atmósfera. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Cómo sería la Tierra si hubiera nacido en otro sistema solar? He investigado un poco para averiguarlo, y los resultados fueron sorprendentemente satisfactorios. Trópicos cálidos, vientos fuertes y libélulas gigantes. Bueno, déjame explicártelo desde el principio. Desde 1995, la NASA ha descubierto más de 4.100 planetas fuera del sistema solar. Por desgracia, la mayoría son bolas de hielo voladoras, como Neptuno, o gigantes gaseosos, como Júpiter. Pero existen hasta 161 planetas similares a nuestra Tierra. Y uno de ellos está muy cerca de nosotros, en la constelación de Centaurus. Hay 3 estrellas en esta constelación. 2 de ellas se llaman Alpha Centauri A y Alpha Centauri B. Si vives en el hemisferio sur, probablemente las hayas visto. Son muy brillantes, así que parecen una gran estrella. Giran una alrededor de la otra muy lentamente. Y hay una tercera estrella que se mueve cerca de ellas. Se trata de una diminuta enana roja, Próxima Centauri. Su nombre se debe a su proximidad con nuestro Sol. Esta estrella es la más interesante, así que hablemos de ella. Próxima Centauri está a solo 4,5 años luz de nosotros. Y un año luz equivale a unos 9,5 billones de kilómetros.
Sí, si viajáramos allí tardaríamos un poco más de 165.000 años en un transbordador espacial. ¿Te parece mucho? Para el universo, eso es como caminar hasta tu refrigerador. Próxima Centauri es mucho más ligera y pequeña que el Sol. También es 2 veces más fría, con una temperatura de 2700 grados Celsius. Por eso no podemos verla sin un telescopio. Sin embargo, lo genial de todo esto es que arderá durante trillones de años. Y no hay que preocuparse de que algún día nos devore como nuestro Sol. Y sí, nuestro planeta gemelo se encuentra justo al lado de Próxima Centauri. Este planeta se llama Próxima B. Sí, lo sé, se pusieron muy creativos con estos nombres. Espero que no se confundan. Es ligeramente más grande que la Tierra. Este planeta se encuentra en la zona habitable de Próxima Centauri, lo que significa que podría haber agua e incluso algunos microorganismos. Sí, es posible que algún día encontremos vida allí. Por ahora no sabemos mucho sobre este misterioso planeta. Probablemente sea un planeta rocoso como nuestra Tierra y tenga un paisaje similar. Pero esto es solo una teoría. ¿Quién sabe qué tipo de bromas nos puede gastar el universo? Sería una pena volar 165.000 años solo para tropezar con un trozo de hielo gigante o algo así. Afortunadamente, es probable que no tengamos que esperar tanto. Los grandes cerebros están desarrollando una tecnología que nos permitiría movernos a una velocidad cercana a la de la luz. Si lo logran, llegaremos a Próxima Centauri B en solo 20 años. De todos modos, este video no trata de Próxima B. Trata de lo que habría ocurrido si la vida no se hubiera originado en nuestro sistema solar, sino en Alpha Centauri. ¿Qué pasaría si orbitáramos en torno a Próxima Centauri o a las otras 2 estrellas? Imaginemos que la Tierra reemplaza a Próxima B. Llamaré a este planeta Nueva Tierra. Bueno, supongo que yo tampoco soy muy creativo con los nombres. En primer lugar, la órbita. La nueva Tierra debe estar unas 25 veces más cerca de su estrella que Próxima B. De lo contrario, sería inimaginablemente fría. Acerquémosla un poco más. Excelente. El día sigue durando 24 horas, pero nuestro periodo orbital es muy alto. Próxima B gira alrededor de su estrella en 11 días, pero nosotros lo haremos en solo 8. Oye, ¿una fiesta de cumpleaños cada semana? Yo me anoto, sí. Ah, y espera, hay otro problema. Verás, Próxima Centauri es una estrella fulgurante. Esto significa que a veces emite vientos estelares espontáneamente. Estos vientos transportan varias partículas ionizadas que terminan en los planetas. Sí, nuestro Sol también lo hace, pero Próxima Centauri intenta acabar con nosotros con una intensidad 2000 veces más fuerte que nuestro Sol. Así que en términos amables, los niveles de radiación serían un poco excesivos. Pero no te preocupes, todo está bien. Solo necesitamos unos campos magnéticos increíblemente fuertes. Nos ayudarán a crear una atmósfera muy gruesa que nos protegerá de los caprichos de Próxima Centauri. Aquí hará mucho calor. ¿O no? ¿Otro problema? Los científicos aún no están seguros de cómo giran exactamente los planetas que rodean a Próxima Centauri. ¿Qué pasaría si estuvieran acoplados por mareas, como nuestra Luna? En ese caso, una mitad de la nueva Tierra sería una sartén y la otra mitad estaría compuesta por desiertos helados. Oh, no hay problema, simplemente nos instalaremos en algún lugar en el medio. Jamás creí que diría esto, pero hará calor en el Polo Norte. Y si tenemos suerte con la rotación, tendremos un planeta acogedor y cálido. El promedio es de unos 21 grados Celsius y no hay temperaturas extremas. En la nueva Tierra tenemos mucha más agua. El clima es en general bastante loco. Algunos vientos muy fuertes y lluvias bastante destructivas que pueden durar un buen tiempo. Pero podríamos adaptarnos. Los cambios de temperatura se notan mucho más en las montañas. Al igual que en la Tierra, cuanto más alto subes, más frío hace. Solo que aquí hace mucho frío en la cima. Por eso las montañas y las colinas tienen selvas debajo y desiertos cubiertos de nieve en las cúspides. Pero en general es casi como los trópicos de la Tierra. La flora es muy rica. Los árboles son muy bajos, pero exuberantes. La espesa atmósfera también facilita el vuelo, por lo que hay muchos animales voladores de gran tamaño. Como libélulas con una envergadura de casi 5 metros. Mejor continuemos. El cielo aquí es mucho más claro que en la Tierra y muy nublado. A veces puede parecer completamente blanco.
pero el cielo estrellado nocturno es hermoso y brillante, y hay 4 soles. El principal es Próxima Centauri. También podemos ver las otras 2 estrellas brillantes de Alpha Centauri. Y finalmente nuestro viejo Sol, que parece una estrella brillante y lejana. Te permito derramar una lágrima por la vieja Tierra. Hay algunos planetas cerca de nosotros como Próxima Centauri C. La estrella anfitriona está rodeada por 2 cinturones de polvo cósmico, así que prepárate para unas magníficas vistas nocturnas de colores. En fin, el resultado es un poco loco, pero tendríamos un hermoso planeta verde. A mí no me molestaría mudarme allí. ¿Y a ti? Cuéntame en los comentarios. Ok, ahora sabemos qué habría pasado si nuestra Tierra hubiera nacido cerca de Próxima Centauri. Pero, ¿qué hay de las otras 2 estrellas? Por desgracia, no podríamos orbitar en torno a 2 estrellas al mismo tiempo. Los científicos sospechan que Alpha Centauri A y B tienen algún tipo de planeta común que salta de una órbita a otra. Pero es probable que sea muy frío. Elijamos a Alpha Centauri A y hagamos el mismo experimento de la nueva Tierra. Aquí nuestras temperaturas por medio son de unos 21 grados Celsius, pero aquí la variación de temperatura es bastante grande. Oscila entre los menos 71 grados Celsius en el Polo Sur y los 45 grados Celsius en el Ecuador. Bueno, mejor nos quedamos cerca del Polo Norte. Sí, eso sería lo mejor. El día sigue teniendo 24 horas y el periodo orbital es de 1 año y 1 mes. Es casi lo mismo para Alpha Centauri B, pero el periodo orbital es de aproximadamente medio año. Las demás condiciones son muy similares a las de la Tierra. Los cambios en las estaciones casi no se notan. Las temperaturas tampoco cambian mucho. Independientemente del lugar donde nos instalemos, la estrella vecina será claramente visible, pero lo más probable es que no veamos a Próxima Centauri. Y eso es todo. Por supuesto, todo esto supone unas condiciones perfectas. Al igual que en la Tierra, basta con un mínimo cambio, ya sea una atmósfera delgada o una mayor distancia a la estrella, para que las cosas no terminen bien. Hemos tenido mucha suerte con nuestra Tierra. Sin embargo, las posibilidades de encontrar un planeta habitable son muy altas. Incluso con la más mínima posibilidad, habrá unos 15 millones de planetas en nuestro universo donde podamos hallar vida. Cada minuto hace más frío, la temperatura desciende muy rápido bajo cero, y aunque no hay nieve, el frío se hace insoportable. La escarcha aparece en el suelo, la hierba y los árboles y el hielo se forman en los cuerpos de agua a una velocidad increíble. La gente de todo el planeta, temblando, levanta los ojos al cielo y se queda boquiabierta con incredulidad. El sol se ha vuelto el doble de pequeño de lo que solía ser. Ahora parece una mota distante, por lo que ya no podrá calentar la tierra. Pero lo peor es que hay una enorme roca en llamas que viene directamente hacia los horrorizados espectadores desde el cielo, y el impacto de esa cosa sin duda causará mucho daño. Bien, volvamos a nuestra realidad. La Tierra está exactamente en el punto óptimo de nuestro sistema solar. No está ni demasiado cerca ni muy lejos del Sol, lo que hace que la temperatura de nuestro planeta no solo sea tolerable, sino agradable. Los científicos a menudo llaman a Venus, el segundo planeta desde el Sol, el gemelo malvado de nuestra Tierra, porque es tan caliente e inhóspito que no es posible vivir en él. En su atmósfera hay espesas nubes que provocan lluvia de ácido, y los gases de efecto invernadero elevan la temperatura en la superficie hasta los valores insoportables. Pero incluso si Venus no tuviera eso, nada podría vivir ahí debido a su proximidad al Sol. Si hubiera agua líquida en el lugar, se evaporaría demasiado rápido y no dejaría ninguna posibilidad de que se desarrollara vida. Por otro lado, Marte, que sigue en línea después de la Tierra, está demasiado lejos del Sol, lo que lo hace frío y solitario. La temperatura en su superficie está por debajo del punto de congelación y nunca se calienta lo suficiente como para que el agua permanezca líquida por mucho tiempo. Eso sin mencionar la falta de atmósfera en el planeta rojo, el elemento que proporciona aire respirable a la Tierra. Entonces, si nuestro planeta se acercara o alejara del Sol, su temperatura subiría o bajaría respectivamente. Unos cientos de kilómetros no harían mucha diferencia. De todos modos, el giro de la Tierra alrededor del Sol es desigual y constantemente nos acercamos a nuestra estrella o nos alejamos un poco de ella.
La distancia que cambiaría las cosas se mide en millones de kilómetros. Y sí, tal como les mostré al comienzo de este video, veríamos un sol mucho más pequeño de lo que vemos ahora si nos fuéramos tan lejos. Es posible que las temperaturas no bajen en el momento exacto del cambio, ya que aún quedaría algo de calor. Pero desde el invierno siguiente, nuestro planeta probablemente permanecería frío para siempre. Los océanos se cubrirían de hielo, y el nivel general del mar descendería. Y en última instancia, el hielo reflejaría más calor del Sol hacia la atmósfera y el espacio, lo que no permitiría que la superficie de nuestro planeta obtuviera el calor necesario. Y más hielo significa menos vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua también captura el calor creando nubes, por lo que cuanto más frío hace, menos lluvia hay. El frío y la falta de lluvia no permitirían que ninguna planta sobreviviera por mucho tiempo, por lo que las áreas de paisaje helado y árido crecerían rápidamente, dejando intactas solo las zonas a lo largo de las orillas de los ríos por un tiempo, pero después los ríos también dejarían de fluir porque se congelarían o se secarían al perder sus fuentes, lagos y mares que por supuesto también se congelarían. Cualquier vida que habitara cerca de ellos desaparecería, las plantas primero y con ellas todo lo demás, ya que estas producen alimento y aire respirable, y con eso la Tierra se convertiría en un páramo helado. En cuanto a la roca gigante en llamas que mencioné, era un asteroide que venía del espacio exterior debido a los cambios de la órbita de nuestro planeta. Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, actúa como un escudo natural para nosotros contra las rocas espaciales. Tiene una masa enorme y la mayoría de los asteroides que se acercan desde el espacio exterior quedan atrapados en su gravedad y caen en su superficie. No hay vida posible en Júpiter y su superficie es gaseosa, por lo que los asteroides tienden a desaparecer ahí sin dejar rastro. Aún así, algunos logran pasar Júpiter y ahí es donde entra en juego Marte. También contribuye a nuestra defensa al mantener en su lugar el cinturón de asteroides entre él y Júpiter. La masa combinada de los planetas crea un campo gravitatorio que no permite que los asteroides del cinturón vuelen en direcciones aleatorias, golpeando todo a su paso. Si Marte no estuviera entre nosotros y el cinturón, estaríamos acostumbrados a las lluvias de meteoritos casi más que a las de agua. Digamos que la Tierra ha reemplazado a Marte en su órbita, y ahora estamos a cientos de millones de kilómetros más lejos del Sol. La masa de la Tierra es más o menos similar a la de Marte, por lo que el cinturón de asteroides sigue en su lugar. Sin embargo, las temperaturas seguirán cayendo y la vida pronto se extinguirá. Pero si Marte se quedara donde está y la Tierra simplemente se acercara, sería una receta para el desastre. No hay posibilidad de que los planetas giren alrededor del Sol a la misma velocidad, porque su masa es desigual. En algún momento chocarían entre sí. Teniendo en cuenta su velocidad, ambos se romperían, quizá creando otro cinturón de asteroides en nuestro sistema solar. ¿No sería más esperanzador para nosotros si la Tierra decidiera saltar más cerca del Sol? Aparte de que la estrella parece más una bola gigante y despiadada que arde en el cielo, su calor derretiría los glaciares de nuestro planeta, haciendo que el nivel del mar subiera abruptamente. El agua inundaría la mayor parte de los continentes y más superficies del planeta estarían cubiertas de ella, lo que significa una mayor absorción de calor. Esto provocaría un nuevo aumento de la temperatura. Además, esos grandes cuerpos de agua se evaporarían rapidísimo, liberando toneladas de vapor de agua y dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que absorbe calor, al igual que el vapor de agua. Juntos atraparían más y más calor del Sol, creando nubes espesas y turbulentas en el cielo, casi como en Venus, pero sin el ácido. Y este espeso manto de nubes también contribuiría a calentar la superficie de nuestro planeta. Al final toda la Tierra se calentaría tanto que la vida en su superficie se volvería imposible para la mayoría. Solo las criaturas más resistentes podrían sobrevivir a las temperaturas tan altas. Por ejemplo, las que habitan en nuestros desiertos. A pesar de las lluvias, que no cesarían como en el escenario frío, las plantas aún tendrían dificultades para adaptarse a los nuevos y cálidos ambientes. Las que se encuentran en las regiones más frías del planeta serían las primeras en marchitarse y desaparecer, pero luego las plantas de climas templados y finalmente tropicales también caerían, y una vez más la Tierra se convertiría en una bola de roca estéril, solo que esta vez sobrecalentada en lugar de congelada.
La distancia de nuestro planeta al Sol, su inclinación, su velocidad de rotación alrededor de su propio eje, su órbita alrededor del Sol e incluso la presencia de la Luna en sus cielos. Todo eso es crucial para que exista vida en la Tierra. Por ejemplo, si el planeta no estuviera inclinado con respecto al Sol, sería insoportablemente caliente en el ecuador e increíblemente frío en los polos. Las estaciones también dejarían de sucederse, dividiendo la Tierra en franjas de verano e invierno eternas. Nuestro planeta se calienta de manera uniforme desde todos los lados con la inclinación y rotación actuales, como si se asara en una barbacoa. Se vuelve hacia el Sol por un lado para calentarlo mientras el otro se enfría durante la noche. Si no hubiera un cambio de noche y día, probablemente solo viviríamos en algunas áreas de nuestro planeta donde habría un crepúsculo constante e interminable. Imagina nuestra vida sin esos hermosos amaneceres y atardeceres. Tal vez mejor dejamos que se quede como está, ¿de acuerdo? En nuestro bueno y viejo planeta Tierra, el agua está literalmente en todas partes, no solo en los océanos y mares, sino también en la atmósfera, en el suelo e incluso en nosotros mismos. Cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. Parece que nuestro planeta debería haberse llamado agua y no tierra. Pero, ¿qué pasaría si el agua y la tierra se repartieran por igual? ¿Y si la mitad del planeta se convirtiera en tierra y la otra mitad fuera agua? Averigüémoslo. En primer lugar, hablemos de lo que entendemos por igualmente. A pesar de todo lo mencionado anteriormente, en realidad no hay tanta agua en nuestro planeta. Sí, si la recogieras toda en una sola gota gigante, su tamaño sería ligeramente mayor que el de Estados Unidos, y toda esta cantidad de agua representaría solo el 0,02% de la masa total de la Tierra. Así que resulta que todas esas horribles profundidades oceánicas inexploradas no son básicamente nada. Y ahora imagínate que cambiáramos la composición de nuestro planeta nivelando el volumen de agua y tierra. ¿Qué ocurriría entonces? Tendríamos un planeta oceánico muy espeluznante. Este parecería un océano sin límites. Sería muy improbable encontrar en él ni siquiera un par de pequeñas islas. Y si las hallaras, probablemente serían las cimas de enormes montañas submarinas. Este mundo sería prácticamente inhabitable. Si estuvieras en la superficie, no podrías ver el sol ni nada en el cielo. No sabrías qué hora del día es, ni dónde estás exactamente. Todo debido a la niebla increíblemente espesa y a las nubes. Este tipo de clima sería algo permanente en un planeta así. Es más, ni siquiera entenderías dónde acaba la niebla y empieza el agua. Todo porque la humedad sería demasiado alta. Pero, ¿podría haber aún vida? ¿Quizá dentro del propio océano? Por desgracia, esto también sería bastante improbable. Verás, para llegar al fondo de este océano, tendrías que nadar verticalmente no durante varias horas, sino durante varios días. E incluso después de semejante travesía, aún no verías el fondo. El océano no estaría sin fondo, por supuesto, pero el lecho marino consistiría principalmente en hielo muy duro e impenetrable. Pero no el tipo de hielo al que estamos acostumbrados. Este sería exótico. Existen diferentes tipos, denominados hielo 5, hielo 6, etc. Normalmente estos tipos no son tan fríos como el hielo normal y pueden no derretirse incluso a temperaturas muy altas. Y casi no habría algas ni nada parecido. Así que los peces simplemente no tendrían nada que comer. Por eso, si apareciera vida en un planeta así, sería un milagro. Esta vida tendría que soportar una presión de más de 20.000 atmósferas terrestres. Incluso los monstruos más horripilantes de la fosa de las marinas no serían nada en comparación con las criaturas que encontraríamos en este planeta oceánico. ¿Pero podríamos nosotros los humanos vivir allí? Bueno, en teoría sí, pero sería extremadamente difícil. Podríamos crear algo así como estaciones submarinas gigantes. Sin embargo, seguiríamos teniendo miles de problemas. ¿Dónde conseguir comida y otros recursos? ¿Cómo reparar las cosas? Etc. Así que estaría lejos de ser la mejor opción. Ok, ahora ya sabemos que un planeta oceánico no suena demasiado entrañable. ¿Qué tal otra opción? ¿Qué pasaría si la superficie de la Tierra fuera 50% agua y 50% tierra? Para que esto ocurriera, tendríamos que reducir la cantidad actual de agua del 71% al 50% aproximadamente. En este caso, el nivel del mar descendería unos 3 kilómetros y aproximadamente una cuarta parte de nuestro planeta se convertiría en tierra firme. Aunque no parezca gran cosa, las consecuencias serían desastrosas. En este momento hay 5 océanos interconectados en la Tierra: el Atlántico, Índico, Pacífico, Antártico y Ártico. Pero si bajáramos el nivel del mar, todos estos océanos simplemente desaparecerían. Se convertirían en depósitos cerrados y mares separados.
Por el contrario, todos los continentes se fundirían en una masa terrestre gigantesca, casi como si intercambiáramos la tierra y el agua. Y al principio parecería bastante genial. Serías capaz de caminar literalmente alrededor del mundo. Sin embargo, también aumentaría la cantidad de tierra que habría que recorrer. Todos los continentes del planeta crecerían en tamaño. Todo este nuevo territorio equivaldría aproximadamente a la superficie actual de Asia, Europa, África y Norteamérica juntas. Sería una enorme masa de espacio sin utilizar. Pero, ¿qué encontraríamos en estos nuevos territorios? La mayoría serían bastante llanos. Sin embargo, en los lugares donde antes había océanos profundos, se verían vastos corredores y escarpadas grietas. Otra cosa genial, la mayoría de las ciudades hundidas volverían a la superficie. Y no, por desgracia, no encontraríamos la Atlántida entre ellas, pero aún habría muchos otros lugares asombrosos. Por ejemplo, la antigua ciudad romana de Bayas, que, según las leyendas, era básicamente un paraíso en la tierra con todas sus lujosas villas y jardines. O Heraclión, la ciudad que se sumergió bajo el mar hace miles de años y fue considerada un mito durante mucho tiempo. Así que sí, podríamos organizar excursiones a estos lugares antiguos. Pero por supuesto, no todo sería diversión y juegos en un mundo así. Debido a una pérdida tan grave de agua, las corrientes oceánicas se verían alteradas, y esto provocaría problemas climáticos muy graves. El océano absorbe el calor irradiado por el sol. Gracias a las corrientes, este se distribuye por toda la Tierra, lo que crea un clima estable y agradable. Pero si estas se interrumpieran, las temperaturas en la Tierra se volverían más extremas. Habría mucho más calor cerca del Ecuador y aún más frío alrededor de los polos norte y sur. Así que sí, por desgracia, el hielo antártico no nos salvaría. Sería todo lo contrario. Las regiones alrededor de los polos norte y sur se secarían por completo, convirtiéndose básicamente en desiertos secos y fríos. Además de calor, el agua también absorbe dióxido de carbono del aire, y como los océanos no podrían absorberlo, este gas empezaría a acumularse en la atmósfera. Este exceso de veneno cubriría todo el planeta. Las temperaturas medias aumentarían y nuestro mundo empezaría a secarse lentamente. Se producirían incendios forestales masivos, entre otras cuestiones. ¿Te suena familiar? Para empeorar las cosas, no habría nada para extinguir estos fuegos, porque, ya sabes, las lluvias no pueden formarse de la nada. Así que sí, los niveles de precipitación descenderían y esto provocaría peligrosas sequías. Tendríamos un montón de nuevos desiertos en todos los continentes. A pesar de conseguir todos esos nuevos territorios, sería poco probable que pudiéramos construir de alguna manera nuevas ciudades y pueblos allí. Muchos de estos sitios serían inhabitables, no solo porque muchos bosques y plantas desaparecerían, sino también porque la mayoría de los animales emigraría a lugares más agradables. Como resultado, tendríamos grandes dificultades para encontrar comida. Así que toda la vida en nuestro planeta, plantas, animales y personas, tendría que adaptarse a estas nuevas condiciones. Tendrían que evolucionar rápidamente y acostumbrarse a la escasez constante de agua. Los animales, por ejemplo, podrían experimentar una reducción en su tamaño por este motivo. Muchos de ellos, debido a la falta de hierba y humedad, cambiarían a una dieta estrictamente carnívora. Y por supuesto, tendríamos que decir adiós a la enorme abundancia de vida marina. Muchos peces desaparecerían para siempre. Los humanos, muy probablemente, daríamos un gran salto evolutivo, pero hacia atrás. No solo porque perderíamos un gran número de recursos y nos trasladaríamos a nuevos territorios, sino porque también perderíamos el acceso a una de las fuentes de energía más importantes del mundo, las centrales hidroeléctricas. Sin electricidad, muchas fábricas dejarían de funcionar. Decir que esto provocaría una crisis a gran escala para todos nosotros es tristemente obvio. Por tanto, nuestra proporción actual de agua y tierra es la mejor opción posible. Si hubiera muy poca o demasiada agua, las consecuencias serían terribles. Por eso tenemos que proteger las condiciones actuales con todas nuestras fuerzas. ¿Cansado de esperar la colonización? ¿La Tierra te parece demasiado aburrida con todos sus problemas y sus mosquitos? Pues es hora de tomar cartas en el asunto y construir tu propio planeta. Pero antes de que empieces con el pegamento cósmico y la purpurina, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Comencemos nuestro proyecto de bricolaje planetario. En primer lugar, tenemos que elegir una ubicación. Cada planeta tiene que orbitar alrededor de una estrella, ¿verdad? En un buffet cósmico, cada estrella tiene su propio sabor. Para mantener la organización, los astrónomos utilizan el llamado sistema de clasificación estelar. Las estrellas gigantes son las divas del cosmos. Son enormes, brillantes y siempre acaparan todas las miradas.
Pero no todo es sol y arcoíris. Tienen una vida corta y se consumen muy rápido, como una vela. También tienen una gravedad muy potente, así que ten cuidado de que tu planeta no sea absorbido. Las estrellas enanas, en cambio, pueden ser pequeñas, pero lo compensan con su resistencia. Pueden arder durante billones de años, lo que significa que sus planetas tienen tiempo de sobra para desarrollar formas de vida. Las estrellas supercalientes son azules o blancas, mientras que las frías suelen ser rojas o naranjas. Sí, debería ser al revés, pero no somos nosotros los que ponemos las reglas. Entonces, ¿qué elegimos? Bueno, los planetas alrededor de las estrellas azules y blancas podrían estar chamuscados y fritos, como una crujiente patita de pollo. En cambio, con estrellas rojas y frías, nuestro planeta podría convertirse en una bola de hielo. Si esa es tu preferencia, está bien, pero siempre puedes elegir un buen término medio. Por ejemplo, una estrella amarilla como nuestro Sol, ni demasiado fría ni demasiado caliente. Ahora que has elegido la estrella, comencemos a construir el planeta. El corazón del planeta es su núcleo. El núcleo crea un campo magnético, una fuerza invisible que protege al planeta de los rayos cósmicos y las partículas cargadas. Si no fuera por este campo, el planeta se freiría por la radiación de la estrella, como una hamburguesa bien cocida. Pero el campo magnético no siempre es una fuerza protectora. En algunos planetas, como en Júpiter, es tan fuerte que crea cinturones de radiación superintensa y un clima impredecible. Si quisieras usar una brújula para orientarte en un planeta así, olvídalo. El campo magnético haría girar la aguja como una bailarina de breakdance bajo los efectos de la cafeína. En cambio, si eliges un núcleo pequeño y ligero, el planeta tendrá menos protección frente a la radiación solar, como si te broncearas sin crema solar. Por otro lado, los núcleos más grandes pueden generar más calor, lo que puede provocar más actividad volcánica y terremotos. La mejor opción es un núcleo de tamaño medio compuesto principalmente por hierro y níquel, suficiente para mantener alejadas a las partículas peligrosas, pero no tan fuerte como para convertir al planeta en una papa caliente cósmica. Una vez que el corazón está en su lugar, podemos pasar a la siguiente etapa. Los planetas son como las cebollas, tienen capas. La mayoría de los planetas tienen 3 capas principales: el núcleo, la corteza y el manto. El núcleo es el relleno, como ya hemos visto. El manto es como una capa de caramelo caliente y pegajosa entre la corteza y el núcleo. Y la corteza es como una fina capa de glaseado que cubre la superficie de un pastel planetario. Pero no todos los planetas están construidos de la misma manera. Por eso, tenemos montones de opciones. En primer lugar, los gigantes gaseosos, los grandes del universo. En nuestro sistema solar son Júpiter y Saturno. No tienen corteza. Básicamente son enormes bolas de gas, como hidrógeno y helio, de ahí su nombre. A continuación están los gigantes de hielo, como Urano y Neptuno. Son los hermanos menores y más fríos de los gigantes gaseosos. Estos planetas no tienen una superficie sólida, pero tampoco son puro gas. Están compuestos principalmente de agua, amoníaco y hielo de metano. También hay mundos oceánicos. Y no están hechos de pura agua. Tienen algún tipo de superficie sólida, pero se encuentra a mucha profundidad, y el océano de su superficie es tan grande que el planeta parece una gota de agua gigante. Por último, tenemos los planetas terrestres, como el nuestro. Están compuestos sobre todo de roca y metal. Estos planetas tienen una superficie sobre la que posarse y suelen venir con una colección de minerales muy variada. Y no nos olvidemos de los planetas enanos. Son pequeños, pero poderosos. Plutón es probablemente el más famoso, pero hay otros en nuestro sistema solar, como Eris, Ceres y Haumea. Son los desvalidos del mundo planetario, que siempre intentan demostrar su capacidad, pero nunca llegan a convertirse en planetas de pleno derecho. ¿Qué tipo te gusta más? Los gigantes gaseosos son probablemente los más encantadores, con su enorme tamaño, sus impresionantes vientos y sus temibles relámpagos. También tenemos que crear una atmósfera. Es la capa exterior de un planeta y desempeña un papel fundamental en su clima y su meteorología. Además, es el principal protector del planeta. ¿Sabías que entre el 90 y el 95% de los meteoritos se queman en la atmósfera terrestre?
Imagínate lo que pasaría si no lo hicieran. Las atmósferas densas y brumosas, como la de Venus, tienen gruesas capas de dióxido de carbono y ácido sulfúrico. En otras palabras, no es un planeta, sino un horno. Es tan caliente que podrías cocinar una pizza en su superficie en un abrir y cerrar de ojos, y cocinarte a ti mismo a la vez. Por otro lado, tenemos atmósferas finas y difusas, como la de Marte. La delgada capa de dióxido de carbono hace que la presión de su superficie sea aproximadamente un 1% de la de la Tierra. En planetas como este, podrías volar como un superhéroe si tuvieras una mochila propulsora lo bastante buena. Luego tenemos atmósferas mixtas, como la de la Tierra. Las capas de nitrógeno, oxígeno y otros gases crean las condiciones perfectas para la vida tal y como la conocemos. También es donde podemos disfrutar de días soleados, arcoíris y, por supuesto, agua. Y por último, tenemos las atmósferas exóticas. Las encontrarás en planetas como Neptuno, donde las capas de hidrógeno, helio y metano crean un mundo de color azul que parece una canica gigante. Son muy raros, así que son perfectos para los constructores planetarios creativos. Ya casi está. La última pregunta es, ¿te gustaría que tu planeta tuviera vida? En ese caso, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Por ejemplo, debe estar situado en la zona habitable. Se trata del punto óptimo alrededor de una estrella, donde las condiciones son las adecuadas para que exista agua líquida en la superficie. Asegúrate de que tu planeta no esté ni demasiado cerca ni demasiado lejos de su estrella. Y no te olvides de las temperaturas. Por ejemplo, hace falta una buena cantidad de oxígeno para que el planeta sea agradable y cálido, pero no tanto como para que todo se incendie espontáneamente. Por supuesto, necesitamos algo de agua, pero no demasiada. Y un clima estable. No querrás que tu planeta sufra oscilaciones extremas de temperatura o humedad. Esa es una receta para la extinción, no para la evolución. Ah, y la órbita debe ser estable, para que no haya grandes sucesos astronómicos que puedan arruinar las buenas condiciones para la vida. Como puedes ver, este tipo de planeta es muy exigente. No me extraña que sea tan difícil encontrar vida extraterrestre. En fin, ahora que hemos terminado de jugar con el editor de creación de planetas, ¿cómo lo construimos? ¿Qué tal la terraformación? Es cuando alteramos deliberadamente la atmósfera, la temperatura y otras condiciones de un planeta para hacerlo habitable para los humanos y otras formas de vida terrestres. Por ejemplo, podríamos liberar gases de efecto invernadero en Marte para calentar el planeta y crear una atmósfera más densa. Pero este método es demasiado complicado. ¿Qué tal construir desde cero? Eso es algo sacado directamente de la ciencia ficción. Pero quizá en el futuro podamos hacerlo utilizando la impresión 3D a gran escala o la nanotecnología. Podríamos crear la estructura básica y luego añadir todas las condiciones necesarias para que exista la vida. Por supuesto, todo esto sigue siendo puramente teórico. Pero aunque crear un planeta artificialmente aún está muy lejos, hay muchas ideas y conceptos creativos que están siendo explorados por científicos y escritores de ciencia ficción. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro en cuanto a la posibilidad de crear nuevos mundos?